Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que inflames nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que busquemos siempre lo digno y agradable a tu majestad y podamos amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Como está escrito. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Cerca está el Señor de los que le invocan. Cerca está el Señor de los que le invocan. Señor, dueño mío, trátame conforme a tu nombre. Líbrame por tu bondadoso amor, porque yo soy humilde y pobre, y mi corazón ha sido traspasado. Cerca está el Señor de los que le invocan. Ayúdame, Señor, Dios mío, sálvame según tu misericordia. Sepa que tu mano hizo esto, que tú, Señor, lo hiciste. Cerca está el Señor de los que le invocan. Daré gracias al Señor a boca llena.
y en medio de la muchedumbre lo alabaré, porque Él se pone a la derecha del pobre, para salvar su vida de los que lo condenan. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: «Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo: «Id y decid a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues parece muy aleccionador esta unión de estas dos lecturas que hemos escuchado hoy: la lectura del Evangelio de San Lucas y la carta a los Romanos, concretamente estos pasajes. Se preguntaba San Pablo, en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo, por medio de San Pablo, nos hacía esta pregunta, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿Es posible que nos separemos del amor de Cristo Jesús? Y él empieza a decir, ¿no? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Dice: en todo esto vencemos fácilmente, de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Y empieza a decir San Pablo nuevamente cómo nada nos puede apartar del amor de Dios. Dice: ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué certeza! ¡Qué paz! No podemos ser apartados del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Es muy llamativo también, ¿no?, como dentro de todo ese conjunto, ¿no?, de categorías que va diciendo que no nos pueden apartar, ni siquiera nombra el pasado. Es un detalle que puede pasar por alto, pero es muy hermoso. Ni siquiera nombra el pasado, dice, habla de presente y de futuro. ¿Por qué? Porque el pasado ya ni te pertenece, no existe. Está en Cristo, en la misericordia de Dios, ¿no? Qué triste cuando uno encuentra, y hemos podido vivir incluso nosotros, yo mismo así, pues como encadenado, esclavizado, hundido por tu propio pasado. Cuando el Señor dice que adelante, todo está perdonado, todo está cumplido. Si tú te lo entregas, ya está. El pasado no tiene dominio sobre ti. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede apartar del amor de Dios? Tu libertad. Tu libertad. Como decía el Señor en el Evangelio: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina a los polluelos, y no habéis querido? Ese es el tema. Solo hay una cosa que te puede apartar del amor de Dios, que es tú mismo y tu libertad, que en lugar de abrazar, ¿no?, esas dos libertades, el encuentro de las dos libertades,
en esa relación de amor entre Dios y el hombre, porque tú, ante la libertad de Dios que te viene a abrazar, que de alguna manera, como decía también Benedicto XVI, ese Dios puesto de rodillas que bendiga tu amor, tú sales en la transgresión y lo rechazas. Ese es el misterio. Eso es la realidad, pues, del drama de la condición humana y de la maravilla de la condición humana, porque no existe amor sin libertad. Dios no te puede coger y ámame, y te obligo a que me ames, ¿no? Sino que respeta. Bueno, pues ojalá hagamos nuestra oración, Señor, te rindo todo, todo te pertenece, también mi libertad te la entrego, ¿no? Me doy totalmente, quiero que cada día, pues eso, mi voluntad se rinda a la tuya, que yo pueda amarte más y más y más, que pueda realmente corresponder a este amor apasionado que tú tienes por mí y que se pueda manifestar también, no encerrado en nosotros, sino que sea un amor fecundo, que se derrame, que se dé, pues, a los hermanos. Por eso he querido celebrar esta misa pidiendo el don de la caridad, para que, llenos de este amor de Dios, del que nada ni nadie nos puede separar, salvo nosotros mismos, pues también lo irradiemos, lo demos a los demás. Que así sea. Llenos pues de agradecimiento, presentamos con toda confianza nuestras súplicas a nuestro Padre Dios. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los líderes de las acciones que tienen poder y autoridad, para que trabajen de verdad por el bien común, por la justicia, por la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hoy jueves pedimos de un modo especial por el sacerdotal, por los sacerdotes que están más atribulados, más hundidos, desesperados, para que el Señor los conforte. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los que viven, pues, desesperados, los que en esta vida no han experimentado el amor, se sienten abandonados de todo y de todos, pues para que puedan experimentar que nada ni nada nos puede apartar del amor de Dios, y que eso lo pueda experimentar a través de nuestra cercanía, de nuestra acogida, de nuestro cariño. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, todas las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus iglesias. Santifica por tu bondad, Señor, nuestros dones, y al aceptar la ofrenda del sacrificio espiritual,
espiritual. Concédenos llevar tu amor a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y eres para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llamando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Florencio, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí olvidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Miramos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotras. Y con tu espíritu. Daos verdaderamente la paz. Quitas el pecado del mundo, ven a nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ven a nosotros. Cordero de Dios, que seas santificado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Te pedimos, Señor, que llenes con la gracia del Espíritu Santo a cuantos has saciado con el único pan del cielo y los fortalezcas generosamente con la dulzura de una caridad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras. Amén. Podéis